ahora vamos a ver la circulación del sistema nervioso central. Entonces, más que nada esto va a ser un repaso del polígono de Willis. Y esto es para dividir la circulación en anterior y posterior, para ver los síntomas con los cuales se van a presentar los pacientes que vienen con un evento cerebrovascular. Ahora ya mucho más específico en los siguientes videos, vamos a ver los síntomas de cuando tenemos oclusión de cada una de las arterias que ahorita vamos a ver. Ahorita nada más es la anatomía de las arterias. Entonces, primero ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el tallo cerebral, aquí está el cerebelo y aquí está el puente. Y ahora vamos a agarrar el sistema nervioso central y vamos a ver una vista inferior. Así estamos viendo al paciente lateralmente. Tenemos el cerebro y lo ponemos así. Entonces nos va a quedar como... Aquí está el lóbulo frontal, aquí está el otro frontal, luego lóbulo temporal, así. Ahorita pongo como lo estamos viendo. Aquí está el puente, y aquí está tallo cerebral, y aquí está el cerebelo. Entonces, agarramos, aquí está el lóbulo frontal, lóbulo temporal, y estamos viendo al cerebro así. Entonces, frontal y temporal. Así, frontal y temporal. Ahora vamos a ver cerebelo. Entonces, ahora este es el temporal y este es el cerebelo que está aquí. Al ponerlo así, queda temporal y cerebelo acá atrás. Entonces, aquí este es el cerebelo, este es el puente, aquí está el puente y aquí está el tallo cerebral. Entonces, ahora ponemos las arterias aquí y luego finalmente ponemos las arterias dentro del sistema nervioso central. Entonces, básicamente vamos a dividir la circulación en anterior y posterior, y la anterior va a estar compuesta principalmente por la carótida interna y las ramas o los derivados de la carótida interna. Y la circulación posterior va a estar compuesta por las arterias vertebrales y sus ramas o sus derivados. Entonces empezamos poniendo al corazón. Ahí. Entonces aquí está el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De aquí sale la aorta. Entonces aquí está la aorta. Ponemos las principales ramas de la aorta, que es el tronco brachiocefálico. Aquí está carótida izquierda, subclavia izquierda. Entonces, ese es el tronco brachiocefálico que da lugar a la carótida derecha y a la subclavia derecha. Entonces, esa es la subclavia derecha, esa es la carótida derecha. Aquí está la carótida izquierda y esa es la subclavia izquierda. Carótida común derecha. Ahora vamos primero con la circulación anterior. Entonces, de aquí la carótida se divide en dos, que es la carótida externa y carótida interna. Así. Entonces, esa es la carótida externa, esa es la carótida interna, solo las voy a marcar de un lado. Aquí carótida interna y carótida externa. Luego sigo dando más ramas. Ahora vamos con la circulación posterior. Entonces vamos a poner las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales nacen de la subclavia. Entonces, así, pasan por detrás. Entonces voy a poner punteado. Y terminan aquí. Aquí igual, aquí está la arteria vertebral. Es la arteria vertebral que sale de la subclavia. Aquí pasa por detrás. Y así. Y se unen. Entonces, estas son las arterias vertebrales. Y esta ya es la arteria basilar. Esa es la arteria basilar. Ahora vamos a dar más ramas. Aquí, de las vertebrales, sale la
posterior inferior cerebellar artery. La arteria cerebelosa posterior inferior. Posterior inferior cerebellar artery. Arteria cerebelosa posterior inferior. Aquí igual. Así. Así. Luego vamos a poner la anterior inferior cerebellar artery. Aquí está. Esa es la arteria inferior anterior cerebelosa. Anterior inferior cerebellar artery. Arteria cerebelosa inferior anterior o anterior inferior. Luego vamos a tener ramas que van a ser ramas pontinas. Así, ramas pontinas o arterias pontinas. Luego viene la arteria cerebelosa superior. Entonces, esta es la superior cerebellar artery, arteria cerebelosa superior. Seguimos. Aquí está la arteria cerebral posterior. Esta es la arteria cerebral posterior. Aquí igual, arteria cerebral posterior. Luego aquí viene la comunicante posterior. Aquí igual. Esa es la comunicante posterior. Y ahora seguimos con la circulación anterior. Entonces, agarro la carótida interna. Así. 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 Esa es la carótida interna. Se une con la comunicante posterior. Así. Y aquí vamos a dar una rama. Así. Esta rama es la arteria cerebral media. Aquí viene igual. Así. Ay, no, esta no es. Esta es la externa. Así. 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 Y da una rama que es la arteria cerebral media. Esa es la arteria cerebral media. Luego tenemos la arteria cerebral anterior. Entonces, aquí está arteria cerebral anterior y aquí igual. Arteria cerebral anterior. Y se van así. Entonces, arteria cerebral anterior. Y aquí tenemos una arteria que las comunica, que es la comunicante anterior. Esa es la arteria comunicante anterior. Y estas dos se siguen así y no se unen. Aquí tenemos una rama adicional que va a ser la rama oftálmica. La arteria oftálmica. Así. Y lo que resta de la arteria pues es la carótida interna o el resto de la carótida interna. Entonces es esto, el polígono de Willis. Siempre nada más vemos esta parte. Ahorita volvemos a poner esta parte aquí para que quede más claro. Pero aquí lo importante era ver cómo las arterias salen del corazón y dan la circulación posterior, que es la que está en morado, y la circulación anterior, que es la que está en café. Entonces rápidamente las volvemos a poner aquí. Entonces ya solo voy a poner a partir de las arterias vertebrales. Entonces está arteria vertebral, aquí la otra arteria vertebral, se unen formando la basilar. Entonces estas son arterias vertebrales. De hecho aquí sale una arteria que es la arteria espinal anterior. Esa es la arteria espinal anterior. Esta es la basilar. Ahora de aquí sale la arteria cerebelosa anterior, perdón, arteria cerebelosa posterior inferior. Posterior inferior cerebellar artery. Aquí igual. Luego tenemos la arteria cerebelosa anterior inferior. ¿Está bien así? Así. Así. Anterior inferior cerebellar artery. Arteria cerebelosa inferior anterior, que es esta de aquí. Esta es esta. Esta es esta. Luego tenemos las ramas pontinas. Aquí. O arterias pontinas. Arterias pontinas. Luego la
arteria cerebelosa superior, entonces así. Arteria cerebelosa superior, superior cerebral artery, aquí igual. Luego la arteria cerebral posterior, aquí igual. Arteria cerebral posterior, esta es esta y esta. Luego viene la comunicante posterior, aquí está comunicante posterior, aquí está comunicante posterior. Y ya nada más voy a poner la cerebral media. Entonces aquí está cerebral media, cerebral media, cerebral media, aquí está esta es esta. Luego viene la cerebral anterior, esta cerebral anterior, aquí igual cerebral anterior. Y la arteria que las comunica, la comunicante anterior. Así. Y aquí tenemos otra rama que es, por ejemplo, la rama oftálmica. Y este ya como tal es el polígono de Willis. Entonces, arteria cerebral anterior, anterior cerebral artery, esta. Este es anterior communicating artery, arteria comunicante anterior. Este es medial cerebral artery, arteria cerebral media. Este es posterior cerebral artery, arteria cerebral posterior. Y estas son las arterias cerebelosas. Entonces ya en los siguientes videos vamos a ver qué pasa cuando se ocluye cada una de estas arterias. Ahora vamos a poner el polígono de Willis, pero dentro del sistema nervioso central. Entonces habíamos puesto, el cerebro estaba lóbulo frontal, aquí el otro lóbulo frontal. Luego lóbulo temporal, así lóbulo temporal más o menos, así. Luego teníamos el puente, entonces aquí está el puente, aquí está el tallo cerebral, y luego estaba el cerebelo, más o menos así. Entonces dijimos lóbulo frontal, lóbulo temporal, puente, cerebelo. Entonces ponemos circulación posterior. Más o menos aquí están las arterias vertebrales. Aquí viene la arteria espinal anterior. Aquí está la arteria basilar. Aquí vienen las ramas pontinas. Entonces más abajo están las arterias cerebelosas. Así. Aquí está arteria cerebral posterior, Aquí viene la arteria cerebral media. Entonces, más o menos aquí en donde sobresale el temporal, más o menos por aquí está la arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Me faltó poner la comunicante posterior, más o menos así. Luego está la cerebral anterior, y la comunicante. Así. Entonces es esto mismo, arteria cerebral anterior, que está irrigando a los frontales. Arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, las arterias cerebelosas y las pontinas. Y en el siguiente video vamos a ver qué pasa con cada una de estas. Entonces básicamente dividimos la circulación en posterior y en anterior. La anterior constituye principalmente arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, arteria cerebral media. Y la posterior constituye arteria cerebral posterior y las arterias cerebelosas, la cerebelosa superior y las cerebelosas inferiores, que es la anterior inferior y la posterior inferior, y las pontinas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.